Ese día, mientras todos se marchaban, creí que estaba sola explorando secretos en la serena oscuridad. No me percaté de que mi hijo me estaba observando hasta que levanté la vista y encontré sus ojos fijos en mis manos húmedas. Su expresión inquietante me dejó paralizada, pero su reacción fue algo que jamás habría anticipado. Eso que ocurrió después me dejó completamente paralizada en la casa. Estaba tan silenciosa como siempre durante las noches en que Roberto no estaba. Me encontré en la cocina mientras lavaba los últimos platos de la cena. Mis manos se movían mecánicamente bajo el agua tibia y jabonosa. El único señal de vida era el sonido de los pasos de mi hijo Pablo en el piso superior. La casa siempre se encontraba de esta manera. Roberto viajaba con frecuencia, desplazándose de ciudad en un estado de silencio y vacío. Asistir a reuniones y conferencias mientras yo me encargaba de todo había sido nuestra rutina durante años, pero recientemente la soledad se había tornado insoportable. Amaba a mi esposo, o al menos eso creía. Sin embargo, el sufrimiento de sentirme aislada fue un compañero persistente, un visitante indeseado que me susurraba durante las noches. El silencio representaba un aislamiento que no era meramente superficial, sino un anhelo por algo más profundo. No podía nombrar a mamá. La voz de Pablo me sobresaltó. Me giré y lo vi de pie en la puerta. Con su cabello desaliñado cubriendo los ojos, estaba creciendo rápidamente, transformándose en un hombre. Justo frente a mí, pregunté con cariño mientras me secaba las manos con una toalla. ¿Voy a estudiar en casa de Luis? Arribaré con retraso. Está bien. Conduce con precaución, respondí mientras observaba cómo tomaba. Con su mochila en mano, salió por la puerta principal. El estruendo del portazo reverberó en toda la casa, dejándome sola. Una vez más, suspiré en soledad y observé el reloj, contemplando las horas venideras. El silencio en la casa parecía extenderse indefinidamente. Era opresivo, como un peso considerable sobre mi pecho. Me serví una copa. Con vino en mano, me dirigí a la sala y me hundí en el cómodo sofá mientras los minutos transcurrían y mis pensamientos se tornaban inquietos. Rememoré las noches con Roberto, previas al trabajo. La distancia me llevó a cerrar los ojos en un intento de aferrarme al calor de esos recuerdos, pero se desvanecieron con rapidez. Quedándome solitario ante la fría realidad de mi soledad, ahora solo eran recuerdos. Lejanos e inalcanzables, el vino apaciguó mis pensamientos y pronto adoptaron un camino más íntimo. Intenté reprimir el impulso, recordándome que no era apropiado. Correcto, pero la necesidad de experimentar algo, cualquier cosa, era. Las luces de la sala eran tenues y las cortinas estaban cerradas, lo que garantizaba la seguridad. No había nadie presente para juzgarme. Estaba sola y sentía que me desvanecía. Requería algo que me proporcionara una sensación de autenticidad y vitalidad. Me dejé llevar, pero cuando comenzaba a perderme en el instante, el sonido de la puerta mayor al abrirse fracturó el delicado caparazón que había edificado a mi alrededor. Abrí los ojos de repente, con el corazón descontrolado. Oh Dios, no, no ahora, no así. Madre, la voz de Pablo resonó desde la entrada. Me apresuré a recomponerme, tomando la manta más cercana para cubrir, pero era demasiado tarde. Pablo se encontraba allí, inmóvil en el umbral. Su rostro, colmado de asombro y desconcierto, y los ojos, completamente abiertos, lo evidenciaban. Durante un instante, ninguno de los dos pronunció palabra. El ambiente entre nosotros estaba impregnado de expresiones no verbalizadas, y yo no sabía. «Regresaste», balbuceando con voz temblorosa. «Olvidé mi cargador», respondió. Pablo susurró apenas audible mientras su mirada oscilaba entre mis ojos y la manta que sostenía. La fuerza entre mis manos era evidente, sabía lo que hacía, lo que lo hacía infinitamente más humillante en medio del silencio. Un malestar invadió la habitación, el peso del instante descendiendo sobre mí como una losa, mientras el calor se elevaba en mis mejillas. Una amalgama de vergüenza y culpa que me inducía a anhelar desaparecer o morir en ese preciso instante. No fue mi intención comenzar a... Pablo intentó hablar, pero las palabras se le atascaban. Lo interrumpí rápidamente, con la voz temblorosa. «No es el qué. Que parece increíble», pensé internamente. Esto era precisamente lo que Pablo permanecía inmóvil con el cargador en la mano, y ambos lo sabíamos.
Mientras la habitación parecía encogerse, el aire se tornaba denso, cargado de una tensión ineludible. Observaba y solo deseaba que la tierra me absorbiera. Apreté la manta con mayor intensidad contra mí, desesperada porque aquel incómodo momento se disipara. «Deberías concluir tus estudios», afirmé con una voz vacilante pero decidida. Pablo parpadeó, como si despertara de un trance, y asintió. «Sí, claro», dijo, dándose cuenta de que necesitaba que se fuera, y eso necesitaba de inmediato. Al dar la vuelta y salir apresuradamente de la habitación, escuché el eco de sus pasos descendiendo por las escaleras. Poco después, el suave clic de la puerta de su dormitorio cuando se cerró exhaló. Profundamente hundiéndome nuevamente en el sofá. Mi corazón palpitaba con intensidad y mis pensamientos se desbordaban ante la imposibilidad de lo sucedido. ¿Y cómo podría mirarlo a la cara? Nuevamente, ¿cómo pretender que nada había ocurrido? Mientras presionaba las manos contra mi rostro en un intento de apaciguar la vergüenza que me consumía. ¿Acaso no había observado realmente? No debía haber mirado hacia un lado con excesiva rapidez, pero su expresión me atormentaba, una amalgama de curiosidad, confusión y un elemento adicional que identificaba algo que me impulsaba. Sentirse expuesta, vulnerable y de manera peculiar, visible. Lucebel, los minutos transcurrieron con agonizante lentitud. Consideré ascender las escaleras y dialogar con él para intentar apaciguar la situación, sin embargo, ¿qué podría expresar para que fuera menos incómodo sin deteriorarlo? No había palabras que pudieran remediar la situación, así que me fui y me retiré a la cama temprano, aguardando que el sueño me proporcionara claridad, pero esa noche el sueño fue el último que conseguí. A la mañana siguiente, la tensión aún persistía como una sombra. Sobre la casa, me dediqué en la cocina a picar verduras para uno, aunque Pablo apenas tenía apetito. Descendió las escaleras con movimiento, con cautela, como si caminara sobre huevos. Él me eludía y yo lo eludía igualmente, éramos dos extraños compartiendo el mismo techo. «Buenos días», dije, intentando. Sonando casualmente, Pablo respondió «buenos días» con una voz tensa, mientras tomaba un vaso de jugo. Se acomodó en la mesa, eludiendo mi mirada, mientras su rostro continuaba enrojecido. Recordatorio del desasosiego que experimentaba, inhalé. Profundamente anoche comencé a mencionar que Pablo se quedó atónito, el vaso a medio camino de los labios. «Labios, podemos omitir ese tema». Me interrumpió con urgencia, casi suplicando. Experimenté alivio, aunque solo en parte. «Pablo, debo informarte que no hay nada que aclarar. Mi madre me ha cortado definitivamente», su rostro estaba ruborizado y las palabras emergieron. «No te sientas incómoda, es normal que las personas actúen de manera apresurada así», parpadeé, sorprendida por su franqueza. Las palabras me desconcertaron, tratando como si fuera algo normal. Como if no fuera más que un asunto mundano cotidiano. «Eso es lo que eres, mi madre, lo que es diferente», continuó Pablo en un tono más bajo, «pero lo comprendo, papá está frecuentemente ausente y ella se siente sola, no yo». Sus palabras fueron un golpe directo al pecho. Me había observado, pero también me había comprendido. Anne soló la verdad en sus palabras fue aún más dolorosa de lo que anticipaba. Y bajé la mirada hacia la. Mis manos temblaban levemente mientras me sujetaba del borde del fregadero. Pablo era excesivo, inteligente, sumamente perceptivo, sabía con precisión lo que estaba haciendo. La percepción me hacía sentir expuesta y vulnerable. «Simplemente no deseo que las circunstancias sean raras entre nosotros», añadió Pablo. «Podemos simplemente olvidarlo». Asentí, ahogándome con el nudo en la garganta. «Sí, por supuesto, lo olvidaremos, como si fuera factible eliminarlo». La manera en que me miró y la sensación que me embargó al darme cuenta de que estaba observando. El fondo comprendía que no era tan simple, ni siquiera cercano a serlo. Se levantó y comenzó a lavar los platos. Movimientos rígidos y torpes. Yo permanecía sentada a la mesa observándolo, aunque él eludía el contacto visual conmigo. Al finalizar, se dirigió a la sala y lo seguí con la mirada mientras se acomodaba frente al aunque. Podía percibir que su mente divagaba. Este lugar era mío, sentía que debía ser de esta manera. Asimismo, me dirigí a la sala y comencé a plegar la ropa. No obstante, había una tensión imperceptible en el ambiente que parecía nos atraían como si fuéramos imanes tirados en
diversas direcciones, fue un cambio sutil levemente observable, pero me estaba volviendo loca. Él no me estaba evitando, de hecho, parecía estar más presente de lo usual, merodeando por la cocina mientras cocinaba, ofreciéndose a ayudar con tareas que normalmente desatendía. Era como si me estuviera observando, y esa reflexión me erizaba la piel, aunque también me generaba una sensación peculiar casi prohibida esa noche. Mientras doblaba la ropa, Pablo se sentó en el sofá junto a. Al principio, no dijo nada, simplemente observaba el televisor que emitía un sonido suave. El fondo de su proximidad es un recordatorio perpetuo de lo sucedido y de las posibilidades que ahora parecían haberse abierto requerían asistencia. Preguntó después de un momento, lo miré con sorpresa. ¿Desde cuándo te ofreces para doblar ropa? Respondí, intentando aligerar la situación. En un entorno que busca preservar la normalidad y desviar la atención, él se encogió. Solo consideré acompañarte, sonreí débilmente y te pasé una toalla. La dobladora trabajó en silencio durante varios minutos. El ritmo de la tarea resultaba inusitadamente reconfortante. Sin embargo, luego percibí su mirada sobre mí, sosteniéndose un segundo excesivamente prolongado. Sus ojos siempre estaban fijos en mí. Observando y estudiando, se tornará cada vez más ignorar. ¿Todo está bien?, interrogué, rompiendo el silencio, mientras mi corazón palpitaba con intensidad en mi pecho. Pablo respondió rápidamente, apartando la mirada, intentando desesperadamente no demostrarlo. Sus orejas se enrojecieron, una señal inequívoca de que algo perturbaba su mente. Intentaba disimularlo, pero Pablo, si hay algo que necesitas comunicar, puedes decírmelo. Exclamé con suavidad que deseaba que él lo admitiera, a pesar de ser consciente de que no debería anhelarlo. Movió sus manos nerviosamente con la toalla. No es nada, solo he estado reflexionando sobre diversos asuntos. Deséchalo. Sus ojos buscaban los míos como si estuvieran evaluándome, aguardando comprobar si yo sería la primera en expresar algo. Incliné la cabeza mientras él examinaba. Había una vulnerabilidad en su expresión que provocó un dolor en mi pecho. Un anhelo en su mirada reflejaba el mío, lo cual resultaba aterrador. Coloqué mi mano sobre su hombro, temblaba, pero no la retiré. «¿Puedes hablar conmigo, cariño?», dije con suavidad. Independientemente de las circunstancias, no debía haberlo hecho, fue como otorgar un permiso, aunque no era mi prerrogativa. Pablo me observó, sus ojos buscaban los míos como si intentaran encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, entonces, sacudió la cabeza y se levantó abruptamente. «Olvídalo», murmuró, «me voy a la cama». Su repentina partida fue un alivio. Sin embargo, también representaba una desilusión, la tensión persistía como una carga constante. La risa en mi interior había desaparecido, pero la sensación de sus ojos sobre mí persistía, como si su presencia aún perdurara. En la habitación, tomé un libro en un intento de distraerme de los pensamientos que giraban descontroladamente en mi mente, pero nada lo logré. Pablo había iniciado la conversación y ahora no había retorno esa noche. Mientras me encontraba sentada en el sofá, sosteniendo una copa de vino y cambiando de canal en el televisor, Pablo descendió las escaleras. Se dejó caer a mi lado, se estaba volviendo más audaz, tenía que admitirlo. «¿Tienes planes esta noche?», pregunté. Intentando parecer despreocupado, respondió encogiéndose de hombros, «Todos están presentes». Estábamos ocupados y sabíamos que mentía, ya que no era propio de Pablo desperdiciar la oportunidad para socializar con sus amigos, especialmente durante un fin de semana. Fue como si estuviera buscando. Estar próximo a mí me resultaba cada vez más difícil, actuando como si no me afectara. «Hace tiempo que no lo hago». Pasamos tiempo juntos y comenté si te gustaría ver una película. «Claro», respondió. Una sutil sonrisa que se manifestaba en sus labios fue un indicio de su habilidad para simular. Tanto que ya no podía discernir entre la realidad y la actuación. Seleccionamos una película de acción que Pablo había elegido. Discutido durante semanas a medida que la película progresaba. La tensión entre nos pareció que la tensión se disipaba ligeramente. Reímos de las frases cursis y hacemos muecas ante las explosiones exageradas. Intercambiamos miradas cómplices durante los giros predecibles del guión. Por un instante, todo parecía casi normal y eso me invadió la culpa. Sin embargo,
Al comenzar los créditos, noté que Pablo me observaba nuevamente. De la misma forma en que lo realizó la noche anterior mientras al doblarlo, no debía haberlo hecho, pero no pude evitarlo en absoluto, respondió a pesar de que su rostro lo traicionaba, mentía. Y ambos éramos conscientes de ello. Pablo, insisto, al dejar mi copa en la mesa del centro, has estado comportándote de manera diferente. Recientemente, hay algo que inquieta mi corazón. La tía estaba jugando con intensidad. Con fuego, la sensación era tan arriesgada como estimulante. Pablo titubeó. Desviando la mirada al suelo, simplemente no sé cómo expresarlo sin que suene extraño. Estaba a punto de confesar lo que ambos pensábamos. Mi estómago se contrajo. Puedes decirme cualquier cosa. Me estaba preparando para el que se avecinaba. No es que estuviera enojado ni nada, afirmó. Apresuradamente, no puedo dejar de reflexionar sobre ti y las palabras que pronuncié. Todo se transformó en ese momento. Su confesión pendía en el aire, densa y cargada de electricidad. Mi corazón se aceleró, una amalgama de pánico y confusión invadió mi ser. Los sentidos indicaban que la línea se había cruzado y sabía en lo más profundo que deseaba cruzarla. Pablo comenzó. Buscando las palabras adecuadas, no encontré ninguna que se ajustara a esta situación, ya no había escapatoria. Lo sé. Está incorrecto, dijo en un susurro, sin embargo, desde entonces te percibo de manera distinta, lo intuía. Asimismo, ese deseo prohibido actuaba como un imán que nos atraía cada vez más, lo observé. Mi mente giraba descontroladamente, él lo sabía, lo que incrementaba el peligro. Intenté responder, pero no hallé las palabras. No debí haber dicho nada, murmuró. Pablo se levanta abruptamente y olvida el que mencioné, aunque estaba huyendo. Era demasiado tarde, todo estaba expuesto. Pablo esperaba y quise detenerlo. Sin embargo, no lo hice, se retiró escaleras arriba, dejándome en el sofá, atrapada en un torbellino de emociones. Él afirmó que lo olvidaría, pero ambos éramos conscientes de que esto apenas comenzaba. Tomé un libro en un intento de distraerme de las ideas que fluctuaban en mi mente, pero no eran efectivas. Pablo había iniciado la conversación y ahora sentía temor ante lo que podría suceder. Lo que sucedería después, esa noche no pude dormir. Me agité entre las sábanas. Palabras reverberando en mi mente, incitándome a sucumbir a los anhelos que había procurado reprimir, fue una amalgama de incomodidad y vergüenza, pero subyacente a todo ello existía un intenso anhelo. El anhelo por lo prohibido me llevó a decidir esta mañana que era el momento de confrontarlo y ponerle fin a esta situación. O al menos intentarlo. Intentar recuperar cierto control, lo hallé en el patio trasero, lanzando tiros al aro de baloncesto. Los movimientos eran tensos, reflejando una frustración que casi igualaba mi propia lucha interna. ¿Podemos conversar?, interrogé, apoyándome en la barandilla. Pablo me observó con una expresión cautelosa. Sin embargo, asintió mientras me acercaba, inhalando profundamente el que mencionaste. Anoche, necesito que comprendas que es habitual experimentar confusión en ocasiones, pero lo que sea que estés sintiendo no es adecuado. Necesitaba expresarlo y sacarlo a la luz para intentar establecer una barrera entre nosotros. No deseamos realizar acciones inusuales, respondió Pablo al lanzar el balón contra el suelo. Falseaba, lo sabía, pero una parte de mí anhelaba confiar en él, deseaba creer que todo eso podría desvanecerse. No lo hiciste. Yo también mentí, con una voz suave, pero debemos superar esto. Mi hijo Pablo es el más importante. Nada puede alterar eso. Estaba intentando convencerme a mí misma tanto como a él, pero la realidad era que todo ya había concluido. Pablo asintió, dejando caer levemente los hombros. Comprendiendo que no entendía. Ambos éramos conscientes, solo expresaba lo que suponía que deseaba oír. Sentí el impulso de confiar en él y de aceptar su declaración. Sus palabras eran veraces, pero la expresión en sus ojos indicaba que esto no había concluido. Era como si estuviera rindiendo y simultáneamente aguardando que le proporcionara otro señal al cambiar de opinión. Pasó junto a mí, rozando su hombro con el mío. El contacto provocó una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo. Regresé al interior de la casa con una sensación de alivio, considerando que quizás esto había concluido, pero estaba totalmente errada. Eso que sucedió posteriormente fue algo que jamás hubiera imaginado.
Necesitaba distanciarme de él, establecer un espacio entre ambos, pero la intensidad que lo que había despertado en mi interior era ineludible mientras me dirigía a mi habitación, cuando un golpe en la puerta me interrumpió. Me sobresaltó, provocando que mi corazón se encaramara en mi garganta. Sabía que era él y en el fondo, también era consciente de que estaba preparada para afrontar cualquier eventualidad que se presentara. Intenté sonar segura, tranquila. A pesar de que mi voz era titubeante y las manos temblaban mientras me esforzaba por mantener el control, se volvía progresivamente más complicado. Pablo ingresó con pasos vacilantes y su expresión fue enigmática. Sin embargo, había algo en su mirada que me provocó un estremecimiento. Permaneció cerca de la puerta, como si vacilara, como si fuera un espectro. Una tentación ilícita a la que no poseía la fortaleza para resistir. ¿Qué ocurre?, inquirí, simulando la casualidad. Como si fuéramos dos individuos ordinarios manteniendo una conversación trivial. Fue una falacia que ambos nos contábamos. Solo quería saber cómo estabas, dijo en voz baja. Estoy bien, mentí, forzando una sonrisa. La verdad era, me encontraba mal, asfixiada, desesperada y anhelando algo que conocía. Pablo, con una mirada fija y decidida, dio un paso más hacia mí, a pesar de que no debía desearlo. No lo parece, afirmó con determinación. Me conocía demasiado bien y podía ver a través de mis falsedades. Las falsedades de mis esfuerzos por mantenerlo alejado provocaron un aumento en mi pulso. Me levanté y caminé hacia la ventana, buscando un espacio entre nosotros. Era consciente de que no escapaba de él, sino de mí misma y de la verdad que me confrontaba. «Has estado eludiéndome», afirmó Pablo, directo y sin ambajes. Siempre lo sabía. Siempre descubría mis intentos de ocultar mis verdaderos sentimientos. Me volví para confrontarlo con el estómago revuelto. «Eso no es cierto», respondí, aunque mi propia voz resonaba vacía y poco persuasiva. Así lo afirmó con insistencia. Un tono de frustración me atravesó como un cuchillo desde nuestra conversación. «Actúas como si no existiera, como si estuviera siendo arrasado». Con mis defensas, me acerqué a él sin que pudiera detenerme. «Pablo, esto no es correcto». Le expresé, con la voz ligeramente elevada, que estoy intentando actuar en beneficio de ambos. Deseaba creerlo, pero no era así. En realidad, mi único deseo era rendirme y sucumbir a la tentación que se presentaba ante mí. «Ignorarme es lo más adecuado», exclamó. Las palabras impactaron como un golpe directo. Destruyendo cualquier barrera que intentara erigir, suspiré. Al frotarlo, intento proporcionarnos espacio para superarlo, fue una falsedad. No estaba intentando superarlo. Pablo confesó, con voz temblorosa, que estaba aterrorizado de confrontar sus verdaderos sentimientos, pero no deseaba superarlos. Finalmente, quebrada, lo admitía, no había retorno. La emoción era cruda. Su tono me dejó sin aliento. Lo observé intensamente, mi mente girando descontroladamente. Mi corazón palpitaba intensamente en mi pecho. En ese momento, comprendí que todo estaba a punto de transformarse. «Pablo, esto no es un aspecto que podemos investigar», afirmé con cautela, aunque mi voz titilaba y era consciente de que ya había sucumbido a la contienda. «No», preguntó, avanzando un paso hacia mí. «Ambos somos adultos, lo sentimos tan próximo que podía percibir el calor que irradiaba de su cuerpo, lo cual me cautivaba». Negué con la cabeza, mientras el pánico se intensificaba en mi interior. «No se trata de lo que sentimos, sino de lo que es correcto». Sin embargo, lo que era correcto en este momento era que estaba perdiendo el control de la realidad, sumergiéndome en un océano de deseos. Pablo extendió su mano y rozó mi brazo. «A veces, el que es correcto no coincide con lo que se siente». «Bien», el contacto susurró y envió otra descarga a través de mí, y en ese instante comprendí que estaba a punto de transgredir una frontera que jamás imaginé sobrepasar. Me aparté bruscamente, con el corazón latiendo descontroladamente. «Esta conversación ha concluido», afirmé con determinación mientras me dirigía hacia la puerta. Sin embargo, incluso mientras intentaba distanciarme, una parte de mí anhelaba que él me detuviera. Pablo obstruyó mi trayecto, sus ojos implorantes. «Por favor, mamá, solo escucha». «Pablo, por favor», respondí con voz temblorosa. Mi resistencia se estaba desvaneciendo, colapsando. Me rendía ante su atracción hacia mis propios deseos prohibidos. «No puedo», dijo con voz
Desconcertado, no puedo dejar de reflexionar sobre ti, lo había expresado todo, reconociendo el anhelo. La tensión que ambos experimentábamos fue abrumadora y las lágrimas comenzaron a inundar mis ojos. ¿Acaso lo dices en serio? Susurré que, al observarlo, era como contemplar un reflejo de mis propios sentimientos. Lo afirmo y creo que tú también lo haces, ¿siempre lo había sabido? Y eso resultaba tan aterrador como emocionante, sus palabras pesadas y cargadas de significado. Mi determinación pendía en el aire, desmoronando bajo la intensidad de su mirada. Estaba a punto de ceder cuando un fuerte golpe en la puerta principal se rompió en el instante, como un salvavidas arrojado en medio de la tormenta. Ambos permanecimos paralizados, con el corazón acelerado. Experimenté alivio, pero también una punzada de desilusión. Declaré que abriría, alejándome with celeridad en un intento de restablecer el control mientras el eco de algo prohibido resonaba en el aire mientras pasaba rápidamente junto a Pablo, descendiendo las escaleras urgentemente. Necesitaba distanciarme y establecer la separación entre nosotros, aunque era consciente. Era únicamente una cuestión de tiempo antes de que nos encontráramos nuevamente en la misma situación. Abrí la puerta y allí estaba. Mi vecina Valeria me sonreía desde el porche. «Hola, soy solo yo. Quería devolverte los moldes que me prestaste», dijo mientras sostenía un conjunto de bandejas. Le devolví la sonrisa, aunque de manera forzada. «Agradezco la interrupción, gracias, Valeria, es muy amable de tu parte». Intercambiamos algunas palabras banales, pero mi mente estaba en otro lugar cuando finalmente cerré la puerta. Me volví y vi a Pablo de pie en la cima de las escaleras, observándome. Su mirada fue intensa, como si pudiera penetrar directamente a través de mí hasta el núcleo de mis anhelos más profundos. Nuestros ojos se cruzaron y en ese momento comprendí que no podíamos continuar de esta manera. Era inevitable que nos dirigiéramos a lo que estaba por venir. Fijos en mí, era como si estuvieran sometiéndome a una prueba, desafiando mis límites y una parte oscura de mí. Prohibida disfrutaba de ese desafío. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, mi voz apenas audible. El susurro parecía indicar una rendición inminente. «No tengo hambre», respondió. Al acercarse, su mirada era penetrante y mi corazón empezó a latir con fuerza. «Pablo», comencé a expresar, pero me interrumpió. «No puedo», dijo con voz cargada. La emoción que experimenté al tomar su mano fue tal que su toque provocó la descarga eléctrica en mi interior, debilitando mi resistencia. Las barreras que había intentado mantener entre nosotros comenzaban a desmoronarse y se desvanecían, gradualmente. Mi mano temblaba en la suya y todo lo que había estado esforzándome para reprimir comenzó a desmoronarse. El contacto parecía haber desbloqueado un anhelo profundo dentro de mí prohibido que había estado cociendo a fuego lento durante semanas y que ahora alcanzaba su punto de ebullición. Separarme, pero mi cuerpo me traicionaba anhelando su contacto, anhelando el placer prohibido que aguardara. Si me permitía avanzar, Pablo dio un paso adicional hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Sus ojos buscaban los míos, fijos y cautivadores. «Music, her eyes did not allow me to lie. I was ensnared in the web of my own desires». Atraída por el oscuro deleite que se hallaba en el umbral de lo prohibido, su mirada descendió hacia mis labios y luego regresó a mis ojos. Luego, sostuvo mi rostro entre sus manos con un gesto que era tan tierno como posesivo. «Dime que me detenga», murmuró, desafiándome, retándome. Una parte de mí deseaba responder no, pero en otra parte, la más oscura, deseaba finalmente rendirse. Su aliento era cálido contra mi piel y yo estaba perdida, sumergiéndome en un océano de anhelos inapropiados. Sus labios se rozaron los míos with un toque sutil y cauteloso que provocó un escalofrío en mi espalda. Mis manos se posaron en su cabello, acercándolo más. El beso fue una chispa que avivó una llama en mi interior, una llama que había intentado extinguir durante un prolongado periodo. El beso se profundizó y me entregué a él, música. Rindiéndole, en ese instante no había retorno, la línea había sido cruzada. De repente, me separé abruptamente, con la respiración entrecortada y el corazón acelerado. ¿Qué? La Blam recaía sobre mí como una roca en el estómago, pero estaba impregnada de una emoción eufórica que no podía rechazar. «No podemos llevar a cabo esto». Logré expresar con voz temblorosa que Pablo retrocedió con una amalgama de dolor y la frustración en su expresión era evidente.
Lo siento, murmuró, no pude evitarlo. Los ojos reflejaban su desasosiego. Continuaban siendo intensamente oscuros y me causaban una punzada en el pecho. Una sensación indefinible cubrió mi rostro con las manos en un intento de... Es imperativo que nos recomponemos, debemos detener esto de inmediato, Pablo, antes de que se intensifique. Deseaba confiar en esas palabras, pero era consciente. En lo más profundo, todo era una falacia, habíamos abierto una puerta y no a pesar de que no había retorno. Sintió la tensión en su mandíbula, revelando los verdaderos sentimientos. Entiendo, dijo. Al levantarme, me iré, pero sus ojos continuaban ardiendo y ambos éramos conscientes de que no. Realmente iba a irse, pero no lo hizo del todo, salió de la cocina, dejándome sola. En silencio, intenté persuadirme de que todo estaría bien, que de alguna manera superarías esto, pero una parte de mí... La parte oscura y prohibida anticipaba algo más, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Me senté a la mesa en la cocina, observando mi taza de café intacta. Los acontecimientos de la noche anterior se reproducían en mi mente, una amalgama de pasión y remordimiento que no podía abandonar. Consciente de que las circunstancias jamás regresarían a ser como antes, me sentí atrapada, ahogándome en un océano de emociones prohibidas, mientras la culpa persistía. Sin embargo, estaba ofuscada por algo indefinible, deseaba huir, retirarme a mi habitación y distanciarme de esta casa. Impregnada de tensión y de pensamientos confusos que circulan en mi mente, mientras mi cuerpo permanece inerte. Mi mente estaba nublada y mi cuerpo aún ardía con el recuerdo de su toque. Tras el beso y el electrizante deleite de haber sucumbido a lo ilícito, pasé el resto de la noche en un estado de trance, reviviendo en mi mente, cada instante, cada caricia, intentando comprender lo que había realizado. Lo que significaba y por qué lo había permitido ya no podía negarlo. No más lo ansiaba, y esa era la verdad, me había convertido en adicta a esa sensación de peligro, a lo prohibido, y ahora no había retorno. Había cruzado una frontera que nunca imaginé atravesar y las repercusiones eran evidentes. Estaba a punto de desplegarse esa noche mientras permanecía despierta en mi cama, mi mente continuaba girando, intentando encontrar sentido a todo, la culpa persistía como un peso constante en el fondo de mi estómago, pero estaba entrelazada con un elemento adicional, algo ilícito, algo excitante. Sabía en lo más profundo de mí que eso no se detendría. No ahora, ni nunca, lo prohibido existía. Desperté y no había posibilidad de retorno, cerré los ojos, aferrándome a lo que existía, anticipado lo que sucedería, pero el silencio que me envolvía era ensordecedor, así si la house misma contuviera el aliento, aguardando el siguiente movimiento. Intenté dormir, pero mi cuerpo continuaba temblando y mi mente no cesaba de reproducir el beso y el roce. La manera en que él me había hecho sentir fue el momento en que comprendí que el sueño era lo último que anhelaba. Me levanté y me dirigí hacia la ventana, observando la oscuridad afuera. El mundo parecía sereno, pero mi mente estaba repleta de pensamientos prohibidos y deseos que había intentado reprimir durante un prolongado periodo, y en ese momento comprendí lo que había sucedido. No era únicamente un instante de debilidad, era algo más, algo que había transformado todo. Aún podía percibir su presencia, su tacto. La manera en que me observó se grabó en mi mente, intenté distraerme pensando en otros asuntos. Me dedico a planificar el día siguiente, pero mis pensamientos siempre regresan a él, al placer prohibido y a la posibilidad de que... Para que todo volviera a suceder, descendí a la sala donde el reloj marcaba el tiempo con su suave tic-tac. La casa parecía contener el aliento, como si aguardara que infringiésemos las normas nuevamente, y algo en esa expectativa provocó que mi corazón se acelerara, una emoción extraña y adictiva pulsando dentro de mí. Me dirigí a la cocina para preparar una bebida, pero mientras extraía agua del refrigerador, un escalofrío me recorrió. Al sentir una presencia en mi espalda, me volví y encontré a Pablo de pie en la puerta. Sus ojos eran de un intenso color oscuro, una amalgama de anhelo y un deseo distorsionado que reflejaba el mío propio. No pronunció palabra, no era necesario, ambos lo sabíamos. Pablo se acercó a mí lentamente y yo no me retiré. Deseaba correr y decirle que se detuviera, era un intento de aferrarme a lo que quedaba de mi vida anterior, pero una parte de mí, esa sección prohibida, me incitaba a sucumbir a este deseo retorcido y observarlo. ¿Dónde nos conduciría?
Tomó mi mano entrelazando sus dedos con los míos. El contacto me proporcionó una descarga eléctrica que me condujo hacia la sala. Me sentí irresistiblemente atraída hacia él, como una polilla hacia la llama, consciente de que esto era incorrecto. Increíblemente desfavorable, pero simultáneamente, la emoción de lo prohibido resultaba innegablemente intensa. Nos sentamos juntos en el sofá, nuestros cuerpos próximos pero sin contacto. El silencio entre nosotros fue palpable, repleto de anhelos no articulados, de una tensión que resultaba tanto aterradora como estimulante, y en ese momento lo comprendí con la certeza escalofriante de que eso no fue el fin, apenas estaba comenzando. Lo prohibido había despertado y no había vuelta atrás. Pablo levantó una mano y trazó la curva de mi cuello con los dedos. Su toque provocó que un escalofrío recorrió mi columna mientras sus labios rozaban mi oído. Mientras susurraba con una voz tenue y áspera, «¿Sabes que lo anhelas?», esas palabras me enviaron un latigazo a través de mí, lo deseaba y ya no tenía sentido negarlo. Mi cuerpo respondió de inmediato, una tensión familiar se estaba formando en mi interior. Dime un deseo que se consumía. Lentamente. Luego me otorgó un beso profundo y un sentimiento posesivo que provocó una intensa olla de calor en mi interior. Mis manos se desplazaron por su cuerpo examinando su piel, acercándolo más, deseando más, requiriendo más. El mundo afuera se desvaneció, sustituido por el calor de su cuerpo y el sabor de sus labios exhalaban el scent embriagador de su piel. Nos trasladamos del sofá al suelo, nuestros cuerpos entrelazados, nuestros besos intensificándose con mayor pasión, desesperados, eras. If ambos estuviéramos sumergidos en un océano de deseos prohibidos, arrastrados por la fuerza del tabú, sus manos exploraron mi cuerpo, avivando un fuego que creía haber extinguido hace tiempo. El toque me vulneraba mis defensas y yo respondía con mis propias manos explorando su cuerpo. Experimentando el calor de su piel y la potencia de sus músculos, el mundo se desvaneció a nuestro alrededor mientras nos sumergíamos en nuestros deseos ilícitos, en la danza arriesgada al borde de lo inconcebible. Cedí y me perdí en el instante. Dios mío, apenas podía recordar cómo había llegado hasta allí. Murmuraba porque, de repente, eso era todo. Las emociones habían mutado, eran abrumadoras. Mi mente giraba y comprendí con una inquietante certeza que habíamos sobrepasado la frontera. Ya no éramos los mismos y no existía manera de regresar. El mundo parecía excesivo. Pequeño e infinito, estaba aterrorizada y simultáneamente embriagada por la emoción. Fue algo sumamente inapropiado, y no obstante, en ese momento, se sentía completamente adecuado regresar a casa tras un prolongado periodo. Posteriormente, permanecimos allí. Entrelazados en un abrazo, el silencio se quiebra únicamente por el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Lo observé con el corazón palpitando intensamente en mi pecho, mientras una amalgama del miedo y la exaltación recorría mis venas. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos cruzado un límite, se había alcanzado y no había retorno. A la mañana siguiente, la casa se encontraba inquietantemente silenciosa. Me senté en la mesa de la cocina, observando mi taza de café intacta. Los acontecimientos de la noche anterior se reproducían en mi mente como un ciclo de pasión y arrepentimiento del cual no podía escapar. Me sentía atrapada, ahogándome en un océano de emociones vedadas. La culpa persistía como un peso invariable. Sin embargo, existía un elemento adicional, indefinible con claridad. Pablo emergió del umbral. Su expresión fue inescrutable desde la puerta. «Buenos días», dijo con la voz. Con cautela, sus ojos buscaban los míos, aguardando mi reacción. «Buenos días». Respondí sin atreverme a mirarlo. No podía, temía lo que podría ver. ¿Qué emociones experimentaríamos al permanecer en silencio por un instante, reflexionando sobre el peso de nuestras acciones? Finalmente, presionado, Pablo habló: «Debemos decidir qué haremos de ahora en adelante». Tenía razón, habíamos cruzado la línea. Establecí un límite irrevocable, asentí con un nudo en la garganta. «Esto no puede repetirse», afirmé con determinación. El mistake era evidente y ambos lo reconocíamos. Pablo me observó y en su mirada había sufrimiento. El error planteó un desafío, instándome a reconocer la verdad y a aceptar algo prohibido. «Sí», respondí. Aunque la palabra parecía una falsedad, debemos continuar.
prosiguiendo, lo olvidé, aunque detestaba las palabras que brotaban de mi boca. Era lo único que podía expresar. El único intento de impedir que ambos nos hundiéramos completamente en el caos fue Pablo, respondió, pero la expresión en los ojos dejó claro que olvidar no formaba parte de las intenciones. Siempre estaba en espera, esperando, comprendí que esto no había concluido. Había experimentado el fruto prohibido y estaba atrapada al girarse y salir de la cocina. Experimenté una punzada con tristeza y culpa que sabía que me acosaría el resto de mi vida, pero también una chispa oscura, algo que era una sensación tanto aterradora como emocionante, la cual estaba destinada a seguir persiguiendo después de todo. ¿Qué haces al experimentar lo prohibido y darte cuenta de que estás atrapada? Ya no lo sé, quizás estaba equivocada en o tal vez no. ¿Qué habrías realizado tú?